Bienvenidos a Ajedrez Romántico. Hoy veremos una partida romántica más y esta es de la primera época de Murphy, del año 1850, cuando Murphy tenía 12 años y estaba empezando a jugar con sus familiares, con su padre Alonzo Murphy, juez de la corte de Luisiana, que no jugaba al ajedrez como su hijo siquiera. Tenía un buen conocimiento del ajedrez, pero no llegaba a despuntar. Su tío Ernest Murphy era mejor jugador y estaba considerado como un buen jugador en toda Luisiana. Pero en esta ocasión Murphy se enfrentaba a su padre, Alonzo Murphy. E4, E5, caballo F3, caballo F6, perdón, caballo C6, alfil C4, alfil C5, B4. Murphy ya conocía a los 12 años el gambito Evans. Alfil por B4, C3, alfil C4. Alonzo Murphy prefiere irse a C5. Normalmente se recomienda ir a A5, porque de esta forma, después de D4, al comer el peón, este peón está clavado. De todas formas, al final, la posición llega a una situación muy parecida. D4, E por D4, C por D4, alfil B6. Enroque, caballo A5. El juez Alonzo Murphy decide mover el caballo de forma muy rápida 2 veces en la partida. Y su hijo retira el alfil de forma rápida a una posición que pueda atacar el enroque. Alfil D3. Caballo E7, caballo C6, enroque del negro, alfil A3. Evidentemente se clava el caballo. Alonzo Murphy juega D6, E5 inmediatamente de Murphy. Alfil F5. Evidentemente, la salida del caballo por E2 posibilita esta jugada. Alonzo Murphy es evidente que ya conocía esta defensa. No hay ningún problema. E por D6. E por C6, hay que comer de forma inmediata. La amenaza era muy fuerte. Caballo E4. Se sigue amenazando el peón y hay que tener cuidado porque también se está amenazando un jaque que posibilita precisamente la jugada de Alonzo Murphy. Paul Murphy ha visto inmediatamente que el cambio que se puede producir en E7 le permitirá comerse después el alfil de F5, así que caballo F6 jaque, G por F6, alfil por E7. El alfil estaba muy bien situado, pero vale la pena cambiarlo porque ahora este alfil va a ser un auténtico quebradero de cabeza para el negro. Dama por E7, alfil por F5. El negro se ha quedado con un enroque completamente destrozado. Caballo C4. Es curioso, pero esta jugada es un grave error que la mayoría de los analistas no ha considerado como tal, aunque lo era. Aquí, inmediatamente, caballo H4 debe ser definitivo, porque permitiría el paso de la dama
Y en esta situación el negro tiene muy mala defensa. Caballo H4, por ejemplo, podría seguir rey H1, pero vendría dama H5. ¿Y cómo defendemos este peón? Es muy difícil. Pero Morphy jugó torre E1, a lo que el juez jugó dama D6. Y aquí podemos observar la impetuosidad de Morphy, que teniendo jugadas relativamente sencillas como caballo D2, realizó esta barroca y, por supuesto, impetuosa jugada. Caballo E5. Alonso Morphy se comió el caballo que le ofrecía a su hijo. F por E5. Dama G4 jaque. Rey H8. Dama H5. Amenazando un mate imparable. Rey G7. Dama G5. Rey H8. Dama H5. H6. Evidentemente, Alonso Morphy podría haber repetido jugadas. No sabemos lo que hubiese hecho Morphy en este caso, pero prefirió jugar H6 para ver cómo continuaba la partida. De hecho, tiene una torre más, así que espera ganarla. Tiene una torre más porque ahora Paul Morphy jugó torre por E5. Ahora es cuando va a tener una torre más. Caballo por E5. D por E5. Dama C6. Evidentemente se juega dama C6 porque se tiene que seguir defendiendo el peón de H6. Es evidente que Morphy aprovecha inmediatamente la situación para interponer algo entre la dama y el peón. Y es evidente también que el rey tiene que buscar rápidamente la salida de su esquina. Rey G7, G4. Dama C3, amenazando la torre. G5. Morphy acaba de entregar la torre, una combinación fantástica. Dama por A1, jaque. Rey G2. Y en esta posición solo hay una jugada que salva la partida, que después de todo lo que ha ocurrido parece que sea difícil de encontrar. Y es difícil. Pero con rey G8, si hubiese pensado un poco el padre de Paul Morphy, Alonso Morphy, si hubiese ido a G8 y hubiese salvado la partida. No viendo solución, Alonso Morphy jugó dama F6, a lo que evidentemente su hijo se comió la dama. G por F6, rey por F6, peón por F7, torre por F7, dama G6, jaque, rey E7, dama E6, jaque, rey F8, el rey evidentemente tiene que seguir defendiendo a la torre. Dama por H6, jaque. Y el negro interpone la torre para defender a su rey, al mismo tiempo que da jaque al rey blanco. El blanco interpone el alfil, por lo tanto, torre G7, alfil G6, y ahora se ha producido una situación en la que evidentemente el blanco tiene ya ventaja porque el negro no ha encontrado la defensa correcta, pero hay que tener cuidado porque este alfil o bien lo defendemos o bien retiramos al rey. Cuidado.
En este momento se está amenazando dama H8, por lo tanto el negro tiene que jugar obligatoriamente rey G8. H4, a defender el alfil. D4. H5. D3. Dama G5. Torre. D8. Evidentemente ahora no se podía avanzar el peón porque sería cogido inmediatamente por la dama. El negro defiende el peón para avanzar. H6. D7. Es evidente que al negro no le preocupa que le coman la torre si va a meter una dama. Aquí el blanco jugó dama F6, pero podía haber jugado alfil H7 jaque, con lo que el rey hubiese tenido que salir por F6, si no nos hubiésemos comido la torre con mate. Hubiese jugado dama por G7, el rey se hubiese venido a E6, por ejemplo, y el alfil hubiese venido a C2 para defender la entrada del peón. Es evidente que este otro peón también entraría, por lo tanto la partida estaría definitivamente ganada por el blanco. Pero Morphy jugó dama F6, que evidentemente amenaza mate en G7. Torre D7. Alfil F5. D1. Dama. Y aquí o hay mate o abandonamos. Y lo hay. Hay un mate en 5. ¿Cómo se da? En primer lugar, H7, para quitarle esta casilla de escape al rey. Torre por H7. Alfil E6, jaque. El rey no tiene movimiento, por lo tanto, seguiría torre F7. Con lo que evidentemente vendría alfil por F7 y cualquier movimiento del rey sería mate en 2, aquí y aquí. O si se viniese a F8, después de alfil E6, solo quedaría rey E8 y sería mate en F7. Una partida, como hemos visto, familiar, pero con una corrección hacia el final de la partida que ya empieza a poner los pelos de punta para un chico de 12 años. Es cierto que algunos grandes jugadores como Son Fischer o Carlsen o Sami Rzepski o Karjakin de nuestro tiempo, a los 12 años ya jugaban mejor. Pero la progresión de Morphy desde los 12 hasta los 20 años fue extraordinaria. Ya no hacía jugadas como esta de caballo E5,